Hola familias, bienvenidos a un nuevo encuentro con ustedes en nuestro canal Escuela Familiar Javiera Londoño. El día de hoy les propongo un tema, espero como los demás que puedan ser de su interés. Vamos a hablar un poquito sobre el adolescente y esa rebeldía propia de la etapa. Una etapa de muchísimos cambios para los chicos y chicas. Una etapa de cambios desde lo físico. Empezamos a tener un cuerpo diferente, nuevo, que muchas veces nos cuesta reconocer e identificar como nuestro. A veces están muy altos, a veces quedamos muy bajitos, a veces nos engordamos un poco. De alguna manera todos esos cambios también van afectando la parte emocional y no lo podemos olvidar. Cambios en el aspecto hormonal que generan a su vez unas transformaciones en el comportamiento y en los estados de ánimo. Parecen un sub y baja, están continuamente fluctuando entre la tristeza, la apatía, la alegría, la euforia, la aburrición inclusive. Una etapa en la que necesitan de nosotros como adultos muchísima comprensión frente a lo que están viviendo. Y la rebeldía, ese oponerse, ese desafiarnos un poco a nosotros los adultos. Una rebeldía que la gran mayoría de las veces los padres vemos como algo absolutamente negativo, pero que se nos olvida es un aspecto importante dentro de ese desarrollo de ser adolescente. La rebeldía de alguna manera es un poco un rompimiento, como con ese cordón, como con ese patrón que nosotros los adultos hemos venido direccionando durante todos esos años de la niñez. La rebeldía es la posibilidad de que puedan ellos ir encontrando, descubriendo esa identidad propia, ese desprenderse de nosotros como papás, ese sentir que ya no somos tan perfectos, porque ya nos empiezan a ver de una manera distinta, ya empiezan a tener una postura mucho más crítica frente a las situaciones, frente a los acontecimientos, una postura mucho más crítica frente a la forma como nosotros los adultos los direccionamos, una postura mucho más crítica frente a nuestras propias opiniones como adultos. Ya voy a decirlo de esta forma, no tragan entero como lo hacían en la niñez. Ya nos cuestionan, ya nos piden explicación, ya nos exigen inclusive muchas veces una justificación de las cosas que les indicamos o que les ordenamos hacer. El adolescente es el momento en que necesita descubrir ese quién soy, ese ser individual, ese ser absolutamente independiente del otro, esa identidad y ese sello personal que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, de ahí que la rebeldía sea de alguna forma una herramienta, digamos, para hacer un poco como ese descubrimiento, pero también para ir ensayando lo que es ese ser autónomo y ese ser independiente de nosotros como papás. A veces entramos en contradicción como padres, porque por un lado les decimos que ya está muy grande, que ya está muy viejo, que ya debiera tomar una postura más autónoma y más responsable frente a los hechos, pero por el otro lado seguimos limitando muchos aspectos de ellos. Entonces es un asunto contradictorio tanto para ellos como para nosotros. Los chicos en esta edad también son bastante egocéntricos. El mundo gira alrededor de ellos. Sus intereses, su manera de ver las cosas es la única que opera, que funciona. Y entre otras cosas, son de alguna manera omnipotentes, ¿cierto? Ellos creen que las cosas nunca les van a tocar, que eso que nosotros decimos como papás es exagerado, que no les va a suceder de esa manera, que nosotros nos empeliculamos y exageramos frente a las cosas porque ellos nunca nada les va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos como papás cuando encontramos a un adolescente que empieza a ser rebelde, que empieza a cuestionar nuestra autoridad, a cuestionar también las indicaciones y las normas que damos, nuestros límites, a cuestionar inclusive unas posturas en términos de valores y de los principios que hemos venido dándoles? ¿Cómo acompañar este momento, esta etapa que es confusa para ellos? No se nos olvide, es confusa para ellos. Si hay algo que caracteriza al adolescente, pienso yo también, es ese no sentirse comprendido por nosotros los adultos, por sus padres básicamente. Ellos muchas veces le dicen a uno, yo siento que usted sí me entiende, que usted sí me escucha. Y es de pronto la forma como se acerca en esa comunicación también con ellos. Entonces, ¿cómo acompañarlos? ¿Cómo
atenderlos en esta etapa de transición de esa niñez a esa adultez. Un primer elemento creo yo que es importante tenerlo. No lo critiquemos por todo. Nosotros criticamos el gusto que tiene, la forma como se viste, la forma como anda, enderécese pues que va a quedar torcido, ¿cierto? Mire esa ropa que se pone. Empezamos a criticar ese sello, esa búsqueda de identidad y ese desprendimiento que hacen y esos gustos que se van transformando. Entonces, evitemos ser unos papás tan críticos, ¿cierto? Que todo lo vamos pues como cuestionando y todo lo vamos de alguna manera también a veces atacando. No podemos pretender como papás tener el mismo control que teníamos hace unos años atrás cuando todavía eran niños, ¿sí? Queremos controlarlo todo, dónde va, con quién está, qué hace, qué no hace. Hay que hacer un buen acompañamiento y eso tiene que ver con una muy buena comunicación que se ha instaurado desde una etapa anterior, desde la niñez. Si hemos tenido un buen fortalecimiento de la comunicación en esa etapa previa, pues en la adolescencia va a ser mucho más fácil tener un acercamiento, saber, conocer qué está pasando con ellos, cómo van viviendo los procesos. Pero cuando queremos controlar todas las cosas, pues lo que pasa es que como que estuviéramos apretando y finalmente ellos sienten que se tienen que salir por algún lado. Entonces evitemos ser unos padres tan controladores y procuremos ser más bien unos padres acompañantes, dialogantes en este proceso. Escuchemos su opinión y su punto de vista. No desvaloricemos ese punto de vista, aunque sea contrario o lejano al mío como padre. Escuchémosle. Tenemos derechos. Ellos tienen derecho a hablar, a tener una opinión y un pensamiento. Entonces, en ese debate, hagamos un debate con argumentos, un debate reflexivo, más que un debate impositivo, que es lo que a veces queremos nosotros como papás. Entonces, escuchemos sus puntos de vista. Eso nos va a permitir también conocer un poco más cómo está pensando mi hijo, cómo está sintiendo mi hijo y cómo puedo yo también acompañarle y orientarle en ese momento. Aprendamos a negociar de tal manera que ganen ellos y que ganemos nosotros. No temamos hacer negociaciones con nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes y llegar a un consenso. En un gana-gana, tú aportas y yo aporto. De eso se trata, que cada uno aporte para un bienestar común, pero más que todo para el bienestar también de ellos como adolescentes. El respeto no se negocia en ninguna etapa de la vida y los chicos lo tienen que entender así. Pero y ellos nos lo exigen, el primer llamado a ser respetuosos somos nosotros los papás. Entonces, demos ese respeto frente a lo que son, frente a lo que empiezan a hacer, frente a su punto de vista, frente a su actuar, frente a su persona, para que ellos también puedan darnos a nosotros ese mismo respeto que les estamos pidiendo y exigiendo. Cuando de pronto ellos a veces se alteran, se ofuscan tanto y empiezan de alguna forma a decir cosas que pueden ser incómodas para nosotros, que podemos sentir como irrespetuosas, no nos pongamos en disputa con ellos y otra vez, ¿cierto? A ver como quién dice más palabras o a ver como quién es el que más irrespeta. Tengamos la posibilidad de pausarnos y de decírselo a nuestro chico: un momento, no estás listo para hablar. Mírate y escúchate cómo lo estás haciendo. Nos estamos irrespetando, vamos a parar aquí y luego continuamos con este diálogo porque no están dadas las condiciones para que realmente sea ese diálogo. Démosle la oportunidad de tomar algunas decisiones con todo lo que eso trae consigo y es precisamente la responsabilidad y el asumir finalmente las consecuencias de mis actos. Decisiones, obviamente, con algunos límites y algunos parámetros, pero decisiones que les permitan a ellos también aprender a tomarlas y aprender lo que es el sentido de la responsabilidad frente a lo que hacen. Los límites siempre serán importantes para nuestros chicos. Son necesarios porque les van dando un marco de actuación, pero ese límite se tiene que ir de alguna manera flexibilizando en la medida en que vayan creciendo y en la medida en que también vayamos observando que tiene esas capacidades y esas condiciones para irla manejando. No se trata de abrirlos,
sin ninguna restricción, pero tampoco de cerrarlos sin que se puedan mover en ellos, sino de alguna forma ir corriéndolos en la medida que también nos van demostrando ellos esa capacidad de ser responsables. Nos vemos